Barajim Habaim Kulam Lelomed Torah. Bienvenidos todos al estudio de esta clase de Torah. Bendito es el Eterno, dador de la Torah, que nos ha dado su Torah de verdad. Bendito es Hashem, no tenga Torah. Les invito a venir conmigo y estudiar juntos la clase de Torah que tenemos para hoy y la continuación del tema que hemos venido desarrollando en esta serie, hoy en su sexta entrega. En cuanto a nuestra Parashá Saf, ordena que se encuentra en Vayikra capítulo 6, verso 1 hasta el capítulo 8, verso 36. Aquí tenemos dos de los más interesantes mandamientos de todo el Sefer Vayikra. Primero, a los Kohanim se les ordena la ley de recoger y botar las cenizas de las ofrendas consumidas diariamente sobre el altar de sacrificio. Y segundo, se les ordena mantener el fuego del altar encendido permanentemente. Y luego de otras leyes, la Parashá concluye con el protocolo, nada menos que con el protocolo de la consagración de los sacerdotes. Nos dice la Parashá que Moshe Rabenu vistió a Aarón con su túnica sacerdotal, con su efod, su pectoral, le puso el turbante sobre su cabeza y luego tomó del aceite de la unción y vertió sobre su cabeza y le dio la semijá, la ordenación sacerdotal delante de todos los hijos de Israel. Y de esta forma Aarón quedó santificado y apartado exclusivamente como el primer gran sumo sacerdote de la historia de Israel. Y terminado este procedimiento, continuó Moisés vistiendo a los hijos de Aarón con sus ropas especiales. Y entonces, durante 7 días continuos, Aarón y sus hijos permanecieron recluidos en el tabernáculo, recibiendo durante esos días los rituales propios de la Keuná. Este es el contenido general de nuestra parashá. Bendito sea el Eterno que nos ha dado su Torah de verdad. Vamos ahora a retomar el tema de la serie que iniciamos varias semanas atrás, porque en la misma medida que nos vamos acercando a la festividad de Pesaj, muchos de nuestra audiencia nos preguntan acerca de temas relacionados con Yeshua y Pesaj. Específicamente nos preguntan cuál es la relación entre Yeshua y Pesaj, entre el sacerdocio de Aarón y Yeshua. ¿Y cómo es que Yeshua puede ser sacerdote si él no viene de la línea sacerdotal establecida en la Torá, asentada exclusivamente en la casa de Aarón? Y por 5 semanas seguidas hemos venido presentando las diferentes piezas que van armando el rompecabezas de Yeshua como Mesías sacerdotal y cómo este concepto tiene raíces históricas bien trazables en las memorias judías, en nuestros libros y particularmente en nuestra halajá netzarita. Y te he demostrado históricamente cómo tanto en la Torá como en diferentes sectas judías previas al nacimiento de Yeshua se nos habla de un Mesías sufriente, un Mesías rodeado de humillación, de vejación, pero que sufre no por sí mismo, no por algo malo que haya hecho, sino un sufrimiento redentor, un sufrimiento a favor de su pueblo. Y al mismo tiempo, nuestras mismas fuentes nos hablan de un Mesías invicto, rodeado de poder y gloria, como un Ben Adán que es traído delante del anciano de días para recibir un reino que no tendrá fin. Este es el rey Mesías, de que nos habla Maimonides en la profecía de Bilán que ya estudiamos. De modo que en Yeshua convergen 2 oficios proféticos. Por un lado, un rol sacerdotal, el Mesías sufriente,
Y por el otro lado, un rol monárquico, el rey Mesías. Cuando ponemos todo esto junto, tenemos entonces suficiente fundamento para ver que el Rabbi Yeshua tenía delante de él dos planes, el plan A y el plan B. El plan A se habría revelado como Mashiach ben David, se habría revelado como Mashiach ben David, como el rey Mesías. Si Israel hubiese hecho caso a su mensaje de Teshuvah, probando así que era digno de recibirlo. El plan B, bueno, se mostraría como Mashiach ben Yosef, como Mesías sufriente, como Mesías sacerdotal, que muere librando las batallas contra las fuerzas de Yesej Hara, si Israel no hacía caso de su mensaje y no hacía Teshuvah. La pregunta es, ¿cuál fue el plan que tuvo que implementarse? No el plan A, sino el plan B. Así que Yeshua no pudo presentarse como Mashiach ben David, como el rey Mesías, no porque no lo fuera, no porque no tuviese conciencia de que lo era, sino porque las condiciones requeridas no fueron dadas. Y por tanto, la única opción fue revelarse como Mashiach sufriente, como el Mesías sacerdotal, porque Israel no fue digno de recibir a Mashiach ben David, al Mesías oculto y escondido detrás del Mesías ben Yosef. Y te decía que debes estudiar esto y volverlo a estudiar y rumiarlo y hacer tu mayor esfuerzo por comprenderlo bien, porque esto es lo que explica ese contrapunteo que encontramos en nuestros masoretas sobre la identidad de Yeshua. Repito, no porque Yeshua no supiera quién era, sino porque, como dirá Sadia Gaon, 9 siglos después de Yeshua, la secuencia entre ambos personajes no es definitiva, sino contingente. ¿Contingente a qué? A que Israel se arrepintiese. Y si Israel se arrepentía y se volvía a Hashem, o continuaba su camino de espaldas a Hashem, coqueteando con Roma, como dije, por intereses políticos y económicos. En la clase pasada recapitulé de nuevo el significado de Yeshua como sacerdote para siempre, según la clase de Melquisedec. Y además demostré cómo Yeshua, en su rol como Mesías sacerdotal, no constituye ni constituirá nunca un repudio a la ley mosaica. Nunca puedes olvidar este principio que no es negociable de nuestra fe nezarita. Los sufrimientos y muerte de Yeshua no tienen ninguna relación, ni tuvieron intención de abrogar la ley o los profetas, como tampoco constituyen un divorcio con las raíces hebreas del judaísmo nezarita. Aarón opera en un sacerdocio en el tabernáculo terrenal. Yeshua opera en otro sacerdocio también, pero en el tabernáculo celestial. Sin embargo, no podemos desligar el sacerdocio de Yeshua de la proyección del protocolo o proceso que era evidente en la jurisdicción de Aarón. En otras palabras, la muerte de Yeshua no fue el final de su misión como Mesías sufriente, sino que esa misión continúa aún hasta el día de hoy en su ejercicio sacerdotal, como fue anticipado en la Torá. ¿Dónde encontramos esto en las Escrituras? ¿Y cómo se explica ese protocolo que aún continúa ejerciendo el Mesías sufriente a nuestro favor hasta el día de hoy? Observa que en nuestra parashá, luego de su unción como sumo sacerdote, Aarón fue quitado de la vista pública por 7 días seguidos. Aarón fue retenido en cuarentena dentro del santuario. Ese modelo de una revelación pública, luego un retiro y luego una nueva aparición, es el mismo modelo que encontraremos luego en el profeta Eliyahu. Es el mismo modelo que encontramos en Yeshua. Aparece ante el pueblo, es retirado de nosotros por un tiempo, reaparecerá más tarde. ¿Para qué?
para completar la misión encomendada ahora en su rol como monarca, no como siervo sufriente, no como Mesías sacerdotal, como monarca. Así pasó con Aarón, apareció, fue escondido y reapareció. Así sucedió con el profeta Eliyahu, apareció, fue arrebatado por Hashem y es prometido enviarse de nuevo. Y así sucede también con Yeshua. Es un patrón que nos viene de la misma Torah, nos viene del Tanaj. Es un patrón judío, no es extraño a la fe hebrea. El hecho de que no se haya visto o el hecho de que no se haya enseñado más de esta realidad no significa que no esté ahí y que no sea un concepto judío. Está aquí, solo que es Dios mismo quien lo revela a aquellos que están buscando la verdad, aun cuando sea tienta, como está escrito, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que quiero decirte es lo siguiente, y que nunca olvides, la presentación y la misión de Yeshua como Mesías sacerdotal de la línea de Melquisedec no terminó con su muerte, ni siquiera con su resurrección, sino que continúa durante su tiempo de reclusión en el santuario celestial. En otras palabras, la ascensión de Yeshua con el precedente de la ascensión del profeta Eliyahu no significó el final o la terminación de su rol como Mesías sacerdotal, sino que continúa siendo parte integral de la misma hasta su conclusión. Vamos a mirar la Escritura. Como ya te he enseñado, el Salmo 110 es considerado un salmo mesiánico dentro del judaísmo, no solo dentro de alguna rama en particular, sino que forma parte de los salmos mesiánicos reconocidos por todos como parte de ese género literario. Este salmo es el que nos introduce al sacerdocio que corre por el modelo de Melquisedec como un recurso introducido por el Eterno, posterior y diferente al clásico sacerdocio arónico que, por cierto, menciona nuestra parashá Saf. Recordemos el texto que hemos observado en varias ocasiones en esta serie. Salmo 110, verso 4, dice así: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según orden de Melquisedec. En otras palabras, nunca podemos imaginar que esta declaración fuese dirigida a Aarón. No se podía haber dirigido esto a Aarón. ¿Por qué? Porque ya a Aarón se le había concedido la Keuná permanentemente hace 400 años atrás. Aquí se está hablando de un sacerdote diferente que proviene del modelo de Melquisedec, como ya hemos explicado. Pues bien, de este sacerdote diferente y que, como hemos estudiado, es una referencia al Mesías sacerdotal, se va a decir luego algo más en este salmo, precisamente en su comienzo. Veamos, Salmo 110, verso 1, dice así: dice Hashem, dice el Eterno a mi Señor. El texto hebreo dice ahí Adoní. Dice el Eterno a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, David escribió este salmo y en él afirma que el Eterno le dijo a su Señor: siéntate a mi diestra. En las Biblias traducidas por cristianos, normalmente se vierte el texto así: dijo el Señor con S mayúscula, a mi Señor con S mayúscula, mencionando dos señores, ambos con S mayúscula, para indicar, según el traductor, su interpretación teológica del texto. Pero el texto hebreo no dice eso. La primera persona traducida como Señor es Yuhei-Vahei, es decir, el Eterno. La segunda persona traducida por los traductores cristianos como Señor, con S mayúscula también, no es Yuhei-Vahei, sino Adoní, no Adonai.
Adoni, que nada tiene que ver con Yuhei Bajei, que nada tiene que ver con divinidad. El hebreo Adoni es una frase coloquial para referirse a una persona que merece respeto, que merece admiración. En inglés diríamos hoy día sir, o en español diríamos hoy día don. Aún hoy en Israel seguimos utilizando el término entre nosotros mismos. Nada que ver con divinidad, nada que ver con deidad. De modo que este segundo Señor que menciona David aquí no es el Eterno, es otro diferente, a saber, el Mesías prometido a Israel. Es por eso que se considera este salmo un salmo mesiánico, porque habla del futuro Mesías que vendría a nuestro pueblo Israel. Lógicamente, si el Eterno le dice al Mesías, el Adón de David, el Señor de David, siéntate a mi diestra, esto habla de su elevación espiritual, de su ascensión a la presencia divina. Y de esto dan testimonio nuestros sabios, cuando se nos dice precisamente que así fue como ocurrió con el Ribi, 40 días luego de su arrebatamiento o ascensión. Vamos a ver el testimonio que tenemos en Igeret Yehudim, capítulo 8, el versículo 3. Igeret Yehudim, capítulo 8, el versículo 3. Dice así, porque todo Cohen Gadol, sumo sacerdote, es constituido para presentar tanto ofrendas como sacrificios, por lo cual es necesario que el Mashiach también tenga algo que ofrecer. Sí, como es evidente del texto, se contrasta de nuevo el sacerdocio de Aarón como Cohen Gadol y el de Yeshua como Cohen Gadol, pero de un orden diferente. Y se nos dice que así como todo Cohen Gadol, que proviene lógicamente de la línea de Aarón, es constituido para funcionar como presentador ante Dios Altísimo de ofrendas y sacrificios a favor del pueblo, así también el Mesías. Así también el Mesías como sumo sacerdote de los bienes venideros, también tiene que ofrecer algo a Dios Altísimo a favor de lo que Él representa, es decir, a los hijos de Israel. Y por supuesto a los justos de las naciones que van a entrar al mundo por venir. Más adelante, contrastando de nuevo el sacerdocio arónico con el mesiánico, Igeret Yehudim nos da la explicación de lo que yo considero es la mejor explicación del Salmo 110.1, cuando se emite la orden en el Salmo de sentar a la diestra del Padre al Mesías sacerdotal. Vamos a mirarlo aquí otra vez en Igeret Yehudim, capítulo 9, el verso 24. Dice así, porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos, sino en el mismo Shmai, en el mismo cielo, para presentarse ahora a nuestro favor en la presencia de Dios. Observa, cuando dice, porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos, es una referencia al santuario terrenal que levantó Moshe y que luego fue elevado al estatus de templo con Salomón primero y más tarde su reconstrucción por los que regresaron del exilio babilónico. En este santuario que levantó Moshe podía entrar Aarón, podían entrar sus hijos a ministrar. Y por supuesto en el caso de Yom Kippur, solamente Aarón o el sumo sacerdote de turno podía entrar al Kodesh Kadoshim, al lugar santísimo, a presentar los ritos propios del día de expiación una vez al año. Y como ya hemos visto, en este santuario, Yeshua no puede entrar como Mesías sacerdotal porque habría violado la ley de Moisés. Recuerda lo que aprendimos en la clase pasada, a saber, Aarón opera un sacerdocio en el tabernáculo terrenal. Yeshua opera un sacerdocio en el tabernáculo celestial. Y eso es lo que dice el pasuk que estamos estudiando. Porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos,
sino en el mismo cielo para presentarse ahora a nuestro favor en la presencia de Dios. Ciertamente que el Mesías sacerdotal opera en un nivel muy superior al nivel del sacerdocio arónico, porque trata con un tipo de ofensa diferente, para lo cual el sacerdocio arónico no tiene provisión de expiación. En otras palabras, las ofrendas expiatorias que son presentadas por el sacerdocio arónico solamente son efectivas tratándose de los pecados que tienen perdón por medio de ellas. Pero hay un tipo de infracción, hay un tipo de transgresión que no tiene perdón en la ley de Moisés. Solamente aplica la pena capital. Y son los pecados de muerte del tipo Feshaim, que ya hemos explicado en otras ocasiones. La ley de Moisés, por tanto, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no tiene provisión para expiar este tipo de pecados intencionales, categorizados como Feshaim y penados por Karet en la ley de Moisés. Y aquí está la cosa. Son precisamente estos pecados de muerte, Feshaim, los que nos impiden la entrada al mundo por venir y para los cuales el sacerdocio arónico no tiene fuente alguna de expiación. ¿Cuál es entonces el rol principal del Mashiach sufriente, del Mesías sacerdotal? Ofrecer la ofrenda expiatoria que sí tiene méritos suficientes para que Dios Altísimo pueda expiar esos pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Esta ofrenda de expiación por los pecados de muerte son la responsabilidad del Mashiach sacerdotal, no de Aarón, no del sacerdocio arónico. Y esta ofrenda de expiación no puede ser ofrecida sino solamente en el tabernáculo celestial, una visión del cual le fue dada a Moisés como modelo para el terrenal. En otras palabras, y como explicaron nuestros sabios, pues habiendo aparecido el Mashiach, Cohen Gadol de los bienes del nuevo orden, por medio de un Mishkan superior y perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la intervención de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia nefesh, entró una vez por todas en el lugar santísimo, asegurando así nuestra eterna redención. Porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora a nuestro favor en la presencia de Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lógicamente, un sacerdocio así es superior al sacerdocio arónico, pero no excluyente del mismo, sino que opera en un tiempo y en un nivel diferentes. Aarón para los pecados que tienen perdón en la ley mosaica y Mashiach para los pecados que solamente tienen perdón mediante la provisión del Goel anunciado que vendría a Sion a favor de los que se arrepientan de los pecados penados por Karet en la ley de Moisés, como está escrito en los profetas, Isaías 59, verso 20. Y vendrá un Goel, un redentor a Sion, y a los que en Jacob se aparten de pecados intencionales penados por Karet en la ley de Moisés, declara el Señor. O sea, está claro que Sion y Jacob representan al pueblo hebreo en su totalidad, como los destinatarios originarios de la oferta, que por supuesto luego se extiende también a los no judíos, como dijo el Rashtá, al judío primeramente y también al griego. Entonces, observa que se habla de un redentor que viene a resolver un problema irresuelto en la ley de Moisés. ¿Cuál es ese problema? Las transgresiones identificadas como Pesha singular o Peshaín en plural. O sea, los pecados por Karet cometidos contra la ley de Moisés. Pena capital, para lo cual no hay expiación en la ley de Moisés. Es para este tipo de transgresiones que viene el Mesías sacerdotal
Y por tanto, aunque el modelo de expiación es el mismo, el contenido de la ofrenda es diferente, el lugar donde se presenta es diferente y el sacerdocio que la ofrece también diferente. Entonces, para resolver el tema de los pecados de muerte, Dios Altísimo estableció que sea un sacerdocio distinto, un sacerdote distinto y un tabernáculo distinto al entregado a Aarón y a sus hijos. Así que, mientras se mantienen los elementos propios del protocolo de expiación, se establecen también sus claras diferencias y la evidente superioridad del último sobre el primero. ¿Por qué? Porque el primero tiene que ver con el tiempo de vida en esta edad presente, pero el segundo, tu vida eterna en el mundo por venir. La superioridad del segundo sobre el primero es indiscutible, pero esa superioridad no significa reemplazo del primero, porque ambos no son mutuamente excluyentes, por cuanto son operativos, solo en niveles distintos, con propósitos diferentes y por supuesto en jurisdicciones diferentes también, como ya hemos explicado. Observa que nuestros sabios fueron cuidadosos en afirmar la relación del uno con el otro para que podamos entender mejor a ambos. En Igeret Yehudim se nos dice lo siguiente, capítulo 9, verso 23. Es pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Entonces, para ilustrar esa superioridad, se nos dice que Mashiach, en su rol como Mesías sacerdotal, no entró en el santuario terrenal, sino en el celestial. Ahora bien, para comprender lo celestial, primero tenemos que comprender bien lo terrenal, porque lo terrenal se nos da como pedagogo, como educador de lo celestial. Ese es el método de los profetas, tomar lo que vemos y ayudarnos a movernos, a conocer lo que no conocemos. El reino de los cielos es algo que no podemos conocer todavía, no sabemos cómo va a ser en su totalidad. El reino de los cielos, el Mahur Shamayim, es como un sod, es como un misterio. ¿Cómo hizo Yeshua para enseñarnos algunas cosas acerca del reino de Dios y su justicia? Él tomó de las cosas hechas y conocidas para enseñarnos las desconocidas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sale a sembrar. Ahí lo tienes, la figura de un campesino sembrando su semilla en Israel en sus días. Era bien conocido de su audiencia, porque para entonces la mayoría de los judíos que le escuchaban eran campesinos, eran agricultores. Así que Yeshua, como gran pedagogo, tomó lo que ellos conocían para ilustrarles lo que no conocían. Es decir, los llevó de lo conocido a lo desconocido, de lo revelado a lo oculto, de lo evidente a lo misterioso. Y de la misma manera, el autor de Igeret Yehudim toma el santuario terrenal como ilustración para que podamos comprender cómo funciona el celestial y que al conocerlo podamos entonces apreciar mejor a Mashiach en su rol sacerdotal según el modelo de Melquisedec. De modo que, para comprender la función sacerdotal de Yeshua como Mesías sacerdotal, ministrando en el santuario celestial, primero tenemos que conocer bien cómo funciona el Cohen Gadol ministrando en el santuario terrenal. ¿Por qué? Porque el santuario terrenal es una proyección, es una representación limitada del santuario celestial. La primera cosa que debes aprender aquí es la más importante de todas, a saber, así como el sacerdocio arónico de sacrificios y ofrendas fue un proceso, no un acto específico, sino un proceso ritual que tenía un punto de partida
puntos medios y un objetivo final, así también el sacerdocio del Mesías sacerdotal es un proceso, no un acto, sino un proceso que tenía también sus puntos de partida, sus puntos medios y una meta final que deberá ser alcanzada. Pensemos en el sistema de expiación en el tabernáculo terrenal cuando se ofrecían, por ejemplo, ofrendas cruentas el día de Yom Kippur. La mejor manera de ver cómo la expiación no era un acto, sino un proceso, viene en las exigencias de la ley de Moisés para el protocolo de Yom Kippur. La puedes encontrar en Vayikra, capítulo 16, versículos del 1 al 34. Es un texto extenso, así que lo voy a resumir y luego tú lo puedes leer por ti mismo en casa. Así que vamos a ir acá. Primero, solo se podrá entrar al lugar santísimo con la ofrenda prescrita que incluyen 2 animales, un novillo y un carnero. Segundo, el sumo sacerdote deberá vestir ciertas vestiduras diseñadas para esa ocasión. Tercero, deberá seguir un protocolo con los 2 animales, uno para Azazel y otro para Hashem. Cuarto, deberá pasar luego al lugar santo y ofrecer un ritual de incienso y de aspersión de sangre por sí mismo. Quinto, deberá hacer una inmolación como ofrenda del pecado del pueblo, entrar al lugar santísimo y ofrecer sobre la cubierta del arca del pacto la sangre del macho cabrío destinado para el Eterno. Sexto, luego deberá salir hacia el atrio y ubicarse en el altar del sacrificio y rociar el altar 7 veces con sangre para purificarlo y así expiar por el santuario. Séptimo, confesión de los pecados del pueblo sobre la cabeza del macho cabrío vivo y luego enviarlo fuera del campamento al desierto para Azazel. Octavo, regresará a la tienda del encuentro, se vuelve a purificar, ofrece su propia ofrenda por sí mismo y por el pueblo, haciendo expiación por sí mismo y por el pueblo. Noveno, volverá al altar exterior, terminará de quemar toda la grasa de la ofrenda por el pecado del macho cabrío destinado para Hashem. Décimo, después de hacer todo eso, que duraba unas 8 horas, desde la mañana hasta la tarde, se purificaba, se quitaban las vestiduras y le traían vestiduras blancas y entonces entraba de nuevo al lugar santísimo, santo de santos, Kadosh Kadoshim, para dejarlo listo para el próximo año. Y luego se purificaba de nuevo y se quitaba las vestiduras blancas y otra vez hacía otra inmersión en agua. Undécimo, luego de la purificación previa, ponía y purificaba de nuevo sus manos, purificaba sus pies y así entraba al santuario, al lugar santo, y entonces ofrecía el incienso de la tarde y acto seguido ofrecía la ofrenda continua de ese día. Duodécimo, después de todo esto, entraba al lugar santo otra vez, reencendía la menorá, saliendo entonces para purificarse de nuevo sus manos, sus pies. Se quitaba sus vestiduras de oro y se vestía con sus propias ropas. Y 13º, después de todo esto, casi ya a la caída del sol, se presentaba delante de todos los Kohanim y estos lo escoltaban hasta su casa y entonces ahí ofrecía una fiesta para sus familiares y amigos por haber salido en paz del lugar santísimo y haber obtenido el perdón para los hijos de Israel en Yom Kippur. He resumido en 13 pasos todo el protocolo de Yom Kippur. Se dice fácil, pero era un protocolo extremadamente complejo, lleno de prescripciones, de medidas halágicas impresionantes. Y como ves, la ofrenda por el pecado en sentido general y de Yom Kippur en sentido particular no era un acto, era un proceso que incluía muchos eventos dentro del ritual. No podemos, por tanto, restringir la ofrenda por el pecado al simple hecho de degollar la víctima. Te diré algo ahora que no podrás olvidar nunca, si quieres entender el misterio del Mesías sacerdotal.
No cometas el error de pensar que el sacrificio es simplemente el degüello de un animal. No es así. La muerte del animal que se sacrificaba era apenas el comienzo de un largo proceso de expiación. Lógicamente, el objetivo final de todo ese proceso era obtener el perdón de parte de Dios. Pero no podemos perder de vista que estamos en presencia de un largo procedimiento que es mucho más grande que las partes que lo componen. Por ejemplo, si el sumo sacerdote en Yom Kippur degollaba el macho cabrío marcado para Hashem y no hacía más nada, ese sacrificio no servía para nada. Era totalmente inválido. De hecho, ni siquiera podríamos llamarlo sacrificio. Simplemente mató un animal, pero no hubo sacrificio, no hubo expiación. ¿Por qué? Porque la muerte del animal es solo una parte del largo proceso de expiación. Para que Dios aceptara el sacrificio y entonces pudiera perdonar al pueblo, varias cosas tenían que hacerse estrictamente como Dios mismo había dispuesto, sin violar absolutamente nada del proceso. Por ejemplo, el animal tenía que tener ciertas características. Si no las cumplía, no había sacrificio, aunque se matara un animal. Por ejemplo, el animal debía sacrificarse en el lugar prescrito por Dios, en el día y hora prescrito por Dios y de la manera prescrita por Dios. Si el sumo sacerdote hacía un servicio de expiación semejante a Yom Kippur, con todo el protocolo previsto, pero en otro día, nada de lo que hiciera era válido, mucho menos aceptable a Dios. Todo lo contrario, sería una seria ofensa. ¿Por qué? Porque se hizo en un tiempo inapropiado. Por ejemplo, si el animal marcado para Dios el día de Yom Kippur hubiera sido sacrificado sobre el altar del sacrificio, escucha mis palabras, sobre el altar del sacrificio, toda la ceremonia quedaría invalidada. ¿Por qué? Porque ningún animal podía ser sacrificado sobre el altar del sacrificio, sino junto al altar, no en el altar, junto al altar. Más que eso, el altar era cuadrado con 4 esquinas, la esquina norte, la esquina sur, la esquina occidental, la esquina oriental. Si tú tomabas el animal correcto, el día correcto, con el cuchillo correcto, y se sacrificaba de la manera correcta, pero del lado sur, invalidaba todo el sacrificio quedaba invalidado. Si se tomaba el animal correcto, el día correcto, con el cuchillo correcto, y se sacrificaba de la manera correcta, pero del lado este, invalidaba todo el sacrificio. Si se tomaba el animal correcto, el día correcto, con el cuchillo correcto y se sacrificaba de la manera correcta, pero del lado oeste invalidaba todo el sacrificio. Para que fuese aceptable, tenía que ser sacrificado al lado del altar, al pie del altar, pero al lado norte del altar. Veamos esto en la propia Escritura. Vayikra capítulo 1. Verso 11 dice, y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Observa, al lado norte del altar, no sobre el altar, al pie del altar y del lado norte del altar. ¿Y por qué del lado norte? ¿Por qué del lado norte? Porque solo así, siendo sacrificado el animal en la tierra, al pie del altar, del Mizbea, al lado norte, estaría de frente al candelabro que estaba del lado sur. Es decir,
La energía que irradiaba el candelabro tenía que impactar el sacrificio. Y la única forma de hacerlo era sacrificando al animal del lado norte del altar, no en cualquier otro punto. Tenía que ser solo del lado norte. Y no sobre el altar, sino al pie del altar. Por supuesto, luego se tomaba la sangre de la víctima degollada en un recipiente y entonces se ofrecía sobre el altar. Pero el sacrificio mismo no podía ser hecho sobre el altar, sino en tierra, al lado del altar y en la zona norte del altar. O sea, mucha gente piensa que los sacrificios del templo se hacían sobre el altar de sacrificio, y no es así. Ningún animal podía ser sacrificado sobre el altar del sacrificio, mucho menos sobre el altar del incienso del lugar santo, muchísimo menos sobre el arca del pacto. De modo que quita de tu mente la idea de que el altar era el lugar donde se hacían los sacrificios. El altar solamente recibía la transferencia de los sacrificios realizados al lado del altar, y cuando todo ese protocolo se completaba, entonces el paso final era ofrecerlo a Dios, y solo el Eterno decidía si era aceptable o no ante su presencia. Y aquí está ahora el punto más importante de todos, sin duda el más importante de todos. Sin eso nada servía. Pero lo vamos a dejar para nuestra próxima clase, porque el tiempo por hoy es suficiente. Vamos a terminar el shiur de hoy por donde comenzamos, por nuestra parashá Tzav, ordena. Está escrito en nuestra parashá que dos cosas tenían que ser hechas en el santuario de modo permanente. Primero, sacar las cenizas. Y segundo, no dejar que el fuego debajo del altar se apagara. Piensa en eso, sacar todos los días la ceniza. Había que sacar las cenizas del altar antes de poner leña nueva. ¿Qué podría significar esto para nosotros 3.500 años después? Piensa en esto. ¿Qué es la ceniza? ¿Qué es la ceniza? Las cenizas son los residuos de la combustión de lo que fue expuesto al fuego. Ese polvo color grisáceo que queda en el lugar donde hubo una combustión. Si una parte se fue a la atmósfera, por cierto, en forma de humo, pero eso no es ceniza. La ceniza es lo que queda en forma de polvo como residuo de lo que se quemó. En el caso del templo, el residuo de la leña que se utilizó para el fuego, que se consumía, el sacrificio, esa es la ceniza. Eso es en sentido pashá, simple y literal. Pero mis amigos, de esto podemos obtener un mensaje también para nosotros. En otras palabras, podríamos ver aquí una alusión a tus experiencias previas en relación con otras personas o con el fuego de la presencia divina en tu vida. Las cenizas nos dicen que hubo fuego en algún momento en tu vida, que hubo grandes victorias pasadas, tiempos hermosos donde tú te sentías que estabas arriba y no abajo, que estabas en santidad, no en pecado, en fuerza, no en flaqueza. Pero mis amigos, no puedes vivir dependiendo de lo que Hashem hizo ayer por ti, sino de lo que va a hacer hoy también, de lo que va a hacer mañana. Tienes que poner a un lado lo pasado y colocar leña fresca para que haya nuevo fuego en tu vida cada día. Rash Shaul decía, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. No sigas viviendo de tu historia. Ella es importante para impulsarte adelante, evitando errores del pasado o superando sus metas, pero no te quedes allá atrás. Atrévete a lanzarte hacia el futuro. Atrévete a sacar las cenizas y poner leños nuevos para nuevas experiencias de vida, de paz, de emprendimiento. No te quedes fosilizado, avanza, muévete, sube la montaña, conquista la tierra. No te quedes rezagado a la vera del camino.
El que pone la mano en el arado y mira atrás nunca va a terminar bien la jornada. Saca nuevas fuerzas de los recursos escondidos que te han sido dados. Limpia tu altar de las viejas cenizas para que los leños nuevos ardan otra vez y vuelvas a soñar y vuelvas a conquistar y vuelvas a crecer. Las cenizas son la mejor demostración de que sí es posible arder, de que sí es posible hacer fuego, de que sí es posible llegar a la meta, al premio de la vocación soberana del Eterno para ti. Pero saca la ceniza y deja que un nuevo fuego arda en ti, porque el fuego del altar no se puede apagar, dice nuestra parashá. El fuego tiene que ser continuo, y para que el fuego sea bueno y fuerte, tienes que quitar los residuos que le impedirán la nueva combustión. Tienes que retirar las cenizas de tu altar cada día, todos los días. Feliz el hombre que comprenda esto. Feliz la mujer que lo atesora en su neshama. Feliz el pueblo que encuentra cada día una oportunidad para temer y servir al Eterno. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom.